Vamos a conversar entonces sobre esta situación que está golpeando al Perú y que durante este mes de julio se ha incrementado en 13%. Estamos para eso con José Brancacho, él es especialista de gestión de recursos humanos de Cibertec. Buenos días, bienvenido a UCI Noticias. Buenos días, ¿qué tal, Reinaldo? ¿Qué tal? Muchas gracias por compartir este momento con ustedes. Gracias también. Yo quisiera empezar, antes de hablar de estos números ya a esta fecha de julio. En un momento el presidente Vizcarra y el Diario del Peruano tomó sus declaraciones y lo colocó nada menos que en primera plana. Habló que en las primeras dos fases o etapas de reactivación se habían recuperado 3 millones de empleo. No sabemos de dónde sacó estas cifras, pero en los estudios que ustedes han realizado, ¿cuál es la proyección en todo caso? ¿Hubo recuperación? ¿No hubo recuperación? ¿Ha seguido el incremento de desempleo? ¿Cuál es la situación real? Bien, mira, en realidad ayer estuve escuchando a la presidenta de la CONFIED y también al representante de la CGTP. Si bien es cierto, no todos los sectores han paralizado, ¿no? Hay sectores que sí están contratando personas, está trabajando con normal desenvolvimiento, ¿no? Si bien es cierto, todo este contexto, no hay que perder el contexto que los trabajadores son la pieza fundamental de las empresas, ¿no? Todo este proceso que estamos viviendo, este cambio en general que estamos viviendo, se espera que se promueva el crecimiento económico. El presidente ha dicho, ha puntualizado sobre el impulso minero de los proyectos, el tema de la infraestructura. Hay 52 proyectos de alto impacto que van a generar empleo. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que la pandemia ha generado revisar o impulsar la reforma laboral. También tenemos que tener un contexto que tenemos que cumplir con los derechos humanos, las políticas públicas laborales y respetar mucho los derechos laborales de la ciudadanía. ¿Ok? Bien, solamente dar ese contexto. También hay que entender que este proceso que estamos viviendo de suspensión perfecta ha afectado a 30.000 empresas, ¿no? Formales. Por ejemplo, se involucra un 80% a la microempresa, un 17% a la pequeña empresa y un 3% a las grandes empresas, ¿no? Es un momento de generar reactivación, hay una revisión de diversos aspectos. Esos temas de política pública, que los especialistas los expliquen, que los especialistas lo reafirmen y sigan dando las acciones respectivas, ¿ya? Si bien es cierto, ahorita lo que tenemos que centrarnos es en las personas. Cómo ahorita trabajar nuestras estrategias para buscar empleo. Esa es ahorita la situación que estamos viviendo. Entonces, de manera que lo que se nos informó en algún momento no correspondía a la verdad. Muy bien, entonces... Yo no voy a... Sí. Solamente permítame un minuto nomás para cerrar la idea, disculpa que te corte. No voy a ahondar en ese tema, ¿ya? Pienso que hay que dejar que el gobierno trabaje. La función del Ejecutivo ahorita es muy importante. Tiene que trabajar de la mano con todos los frentes, con ese Consejo Nacional de Trabajo, para aplicar medidas y acciones en estos procesos de reactivación y generar el empleo, ¿no? Eso, como te digo, hay que revisarlo con los especialistas de políticas públicas laborales, ¿no? Y se va a ir dando, ¿no? Hay que dejar que el gobierno trabaje, ¿no? Como dijo la presidenta de CONFIED ayer en una entrevista que estaba revisando y que le escuché, no todos los sectores han paralizado, ¿no? Hay sectores que siguen contratando personas, no se ha parado el mundo, ¿ya? Hay sectores que están trabajando, contratando personal y siguen su ciclo, ¿no? Como hay otros sectores que han parado, no están trabajando al 100%, están trabajando al 40, 50, 60%, producto de la coyuntura, porque este tema de la pandemia es un tema no solo nacional, es a nivel mundial e impacta en muchos sectores económicos. De acuerdo, ¿cuáles son entonces las estrategias más adecuadas, más correctas que deben usar los profesionales para encontrar una manera de seguir produciendo frente a esta circunstancia que nos hemos encontrado todos? Bien. En realidad son varios pasos que tenemos que seguir, pero voy a sintetizar y voy a dar un contexto, ¿ya? En realidad ahorita los reclutadores están encontrando candidatos al 93% en LinkedIn
ya que es una herramienta, es una red profesional de trabajo, netamente de relaciones, de contactos de trabajo. 65% están utilizando Facebook y 55% en Twitter. Ahorita se están trabajando con esas redes sociales. No estamos yendo de manera presencial todos a trabajar, las entrevistas laborales, todos estos procesos de convocatorias se están dando vía digital. Entonces, ¿qué debemos de tener en cuenta ahorita? Centrarnos en la marca personal digital, ¿no? He estado revisando con unos colegas hace unos días atrás, hay un estudio a abril de este año en donde 5 millones de usuarios trabajan toda su marca personal en LinkedIn, ¿no? El 60% es hombre y el 40% es mujer. Es una red que debemos de utilizarla, una red social profesional, donde más del 90% de los reclutadores lo utilizan para conseguir candidatos, es gratuita, está disponible las 24 horas del día, ¿ya? Y obviamente no reemplaza el contacto cara a cara, para nada, simplemente es una vía más de comunicación, ¿ya? Ahora, los empleadores usan las redes sociales hoy en día, están utilizando, 65% utiliza la conducta social para evaluar a un candidato, ¿no? Es lo que dicen ahorita los estudios. 51% evalúa la idoneidad del candidato para la cultura de la empresa. ¿A quién quiero traer? ¿No? ¿A quién quiero que forme parte de mi equipo? ¿No? Y 43% encuentra información en línea que le es útil muchas veces para decidir no contratar, ¿no? Y toma la decisión de no contratar a la persona por algún aspecto. ¿Bien? Entonces, ¿nos estamos refiriendo de pronto a sus redes sociales? ¿Perdón? ¿Nos estamos refiriendo de pronto a sus redes sociales? A las redes sociales. A su conducta pública, digamos, del candidato. La conducta, ahí, como te dije, es 65%, ¿no? El empleador, hablando de redes sociales, 65% utiliza la conducta social para evaluar al candidato, ¿no? ¿Cómo está ese comportamiento del candidato en las redes sociales? ¿Qué cosa publica? ¿Qué recomienda? Si publica algún artículo, ¿de qué intereses? ¿Qué sectores se mueve? ¿No? ¿Cómo se comporta en las redes sociales? ¿No? Eso también hay que ver un tema de la conducta de la persona. ¿Quién vas a ir trayendo? ¿Quién es esa persona? ¿No? Vamos a conocer un poco al candidato, ¿no? ¿Qué imagen tiene dentro de las redes sociales? Por eso es que hay que trabajar también mucho. Estuve hablando con unos colegas especialistas en donde en realidad también hay que trabajar mucho la ética en tus redes sociales, ¿no? No es malo, por ejemplo, Reinaldo, decir en las redes sociales que estás en un proceso de transición laboral. No es malo. Es parte de nuestra vida laboral, hay que ser también honestos, ¿no? Por eso que hay que trabajar mucho nuestro yo digital, ¿ya? Se valora mucho la imagen, es estar presente, cómo manejamos nuestra marca personal, qué cosas estamos mostrando en nuestro currículum digital, qué redes de confianza tenemos, quiénes son esas personas con las que nos contactamos, con que conversamos, ¿no? Esta herramienta digital es muy importante ahorita en el sector trabajo. En nuestro nuevo mundo laboral. Muy bien, entonces este es un aspecto importante a tener en cuenta. Se ha hablado mucho de reinventarse. ¿Cómo puede entender esto un profesional que lleva 10, 15 años haciendo lo que sabe y lo que conoce? Bien, a ver, proceso de reinventarse. Por ejemplo, en el sector educativo, ¿no? Por ejemplo, en Cibertech, que es una entidad educativa bastante de una gran marca en el mundo, en Perú y en el mundo educativo, hablándole así, ¿no? El docente. Ahora se habla de un docente digital. Tienes otras herramientas. El docente no está yendo a aula. Entonces las competencias cambian. La manera de dar feedback a tu alumno, la retroalimentación, estás trabajando en entornos virtuales para dictar tu clase, el aprendizaje, el objetivo de la clase. Entonces, el docente normal, que antes trabajaba en aula presencial, se tiene que transformar, reinventar para ser un docente digital, ¿no? Para trabajar en entornos virtuales, para captar la atención del alumno, de ese beneficiario, que le vas a transmitir el aprendizaje, ¿no? Entonces, tienes que tener otras herramientas. Se habla de gestión de adaptabilidad al cambio. Nos cambiaron la vida a todos.
esta pandemia nos cambió no solamente la vida en Perú, a nivel mundial. Nos cambió, estamos metidos en casa estamos haciendo nuestra vida social, nuestra vida laboral, nuestra vida personal, entonces nos cambiaron la ruta. En el trabajo, cómo te reinventas, que ahora estás trabajando remoto, ¿no? Ya no hay reuniones presenciales, entonces tu capacidad de comunicarte es mucho más efectiva. Las personas tenemos distintas maneras de absorber la información. Entonces es un proceso de reinventarse. ¿Ya? Ahora, todo mucho creatividad, viene de crear. De acuerdo, hablamos entonces de reinventarse por parte de los trabajadores, de los profesionales, pero ¿qué de las empresas? Tienen que reinventarse también, por ejemplo, adquirir nuevos paradigmas de lo que es el desarrollo humano, ¿no? Ese viejo sistema en el que había que controlar la hora de llegada, cuando salía a comprar la galletita en la esquina, también tenía que marcar la tarjeta. Esas cosas como que han pasado a la historia, porque además ese era un criterio jornalero, cuando tendríamos que aplicar un criterio de producción, ¿no? ¿Cuánto tienen que evolucionar también las empresas? Las empresas también han evolucionado. Ya no hay, como te digo, las reuniones en donde en cualquier momento te llamaban para hacer una reunión. Ahora las reuniones son por videoconferencia. Las actas de reunión se van a manejar, se manejan de otra manera. Los líderes de las empresas también tienen que desarrollar otras competencias, sobre todo para hacer seguimiento y acompañamiento de tus equipos vía remoto. Son otro tipo de competencias, otras maneras de trabajo. No todo el mundo, por ejemplo, tiene el horario. A veces uno se quedaba en la oficina hasta las 7, 8 de la noche trabajando. De repente otros colegas también. Hoy en día hay gente que apaga su monitor, apaga su máquina a las 6 de la tarde y no la ves hasta el día siguiente de las 8 de la mañana, ¿no? Entonces, y también los controles de registro, asistencia también evolucionan. Ya tienen que adaptarte a la tecnología de ahora, hacer programaciones, estar muy, muy de la mano, trabajar con tu gente. Las empresas definitivamente se han reinventado también, ¿no? Y la que no se reinventa tiene que correr para hacerlo, o la que no, por último, bueno, se quedó. ¿Okay? Y hay que evitar esas cosas. De acuerdo, gracias entonces por este enlace. Creo que es un tema importante en el que todos tenemos que reflexionar. Ok, muchas gracias. Muchas gracias también. Por haber permitido Hablamos. ese espacio. Gracias. Hablábamos con José Brancacho, especialista en gestión de recursos humanos.